Hoy vamos a hablar acerca de la orfandad. ¿Qué es la orfandad? ¿Qué tipos de orfandad conocemos? Y de alguna manera, cómo superar esa sensación o ese sentimiento de orfandad. Somos Emayana y esto es El Miserable de al lado. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea la hora en la que se estén contactando con nosotros, le damos la bienvenida. En este programa de hoy, del Miserable de al lado, tenemos un invitado especial. En la primera transmisión que vamos a tener en simultáneo también en Anchor y en YouTube, hemos querido cambiar un poco el formato y invitar a personas a que nos acompañen en estas emisiones. En esta oportunidad yo simplemente voy a decir el nombre, voy a dejar que él se presente, bueno, diga cómo se quiere presentar, cómo se identifica él. Desde Catamarca tenemos al señor Jorge Armando Rossi. Llamas Rossi. No, Llamas Rossi. Llama Rossi. Llamas Rossi. Bueno, Jorge Rossi lo conocemos todos, digamos. Hola queridos amigos, ¿cómo están? La verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Como bien lo decía, mi nombre es Jorge Armando Llamas Rossi. Es un nombre muy de telenovela, pero la verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes y sobre todas las cosas de un tema tan importante, ¿no? Así que bueno, soy de la provincia de Catamarca, tengo 31 años, o sea, resido en Catamarca, pero soy oriundo de la provincia de Salta, nada más que yo vivo hace bastante tiempo en esta hermosa provincia de Catamarca. Mi función es, soy pastor de la iglesia Centro Renacer. ¿Que está ubicada en? Estoy ubicada en el barrio 11 de Mayo, en la provincia de Catamarca. Muy bien. Bueno, Jorge, como te decíamos, como le decíamos a la gente, el tema de hoy que vamos a tratar es la orfandad. Dicho, o sea, la palabra en sí, generalmente nos ocasiona como un cierto rechazo, como un cierto miedo a hablar de esas cosas. Cuando hablamos de una persona, eh, cuando nos referimos a alguien como Un una persona huérfano. huérfano, nos genera lástima, nos genera pena, nos genera dolor. No es algo que uno pueda decir orgullosamente, aquella persona es huérfano, o soy huérfano, o he quedado huérfano. Pero bueno, queremos por ahí develar algunas cuestiones que, que podemos identificarnos, podemos sentir y que personas que no hayan pasado por esa situación, aún así también puedan comprender y podamos entender entre todos qué es ser huérfano, qué implica, qué dice la ciencia, qué dice la sociedad, qué dicen los historiadores, qué dicen los psicólogos, qué dicen los psiquiatras acerca de esta condición. Porque en sí el origen de la palabra orfandad proviene de orfanus, que significa huérfano, y dad, que significa una cualidad, o sea, es una persona huérfana, y una persona huérfana es una persona que ha perdido o a su padre o a su madre o ha perdido a ambos. En internet hay varios estudios, hay varias informaciones, generalmente las organizaciones internacionales son las que más se encargan de esto, y dice, por ejemplo, dato curioso que no sé si alguno de ustedes se habrá puesto a pensar alguna vez, que el mayor factor por el cual hay niños huérfanos es porque sus padres han muerto por SIDA. Ah, no, no lo sabía. Según Wow, eso. estudios, el mayor porcentaje de niños huérfanos porque sus padres han muerto por SIDA. Después, en segundo lugar, mencionan como causa o factores que inciden en la orfandad, desastres naturales, la hambruna, la guerra, que implica que sus padres se desplacen, y generalmente en las fronteras que hacen, los padres entregan a sus hijos, dejan que sus hijos pasen A y los ellos se entregan. coyotes. A Y los ellos coyotes. Eso en México sí hay y ellos, muchos. ellos sacrifican su vida para que sus hijos puedan cruzar la frontera. Sí. Entonces crecen niños huérfanos, eso es una de Y las bueno, ahora causas. con lo que pasaba en Estados Unidos, que Trump había decidido hacer cárceles para niños, digamos, que había una polémica internacional también por eso. Son causas que menciona Internet del tipo de orfandad cuando hablamos de una persona que ha perdido su padre o su madre o ambos. Y también menciona estudios internacionales, la pobreza, enfermedades, abusos, digamos, como causas de la cantidad de niños huérfanos, más o menos para tener una cifra. eh, Internacionalmente, hace un par de años se había hecho un estudio y dice que alrededor de 170 millones de niños en el mundo son huérfanos, posiblemente este número haya aumentado.
más o menos como para tener una idea por continentes, en Asia dice que son 71 millones, en África 59 millones y en América son 9 millones. Esos son estudios un poco viejos y dentro de las consecuencias por ahí que se enumeran de esta cuestión, la primera, que es la, no sé si más dura, pero más triste para un niño, que lo primero que se sacrifica es su educación. El niño, lo primero que se sacrifica cuando queda huérfano es la educación. Deja de estudiar porque no le alcanza, porque no puede, A veces tiene que trabajar. porque se convierte en un adulto rápidamente. Generalmente algunos tienen la desgracia, el La desamparo de mala vivir suerte. en la calle. Y bueno, como una de las soluciones que proponía una de estas comisiones así internacionales, hablaba de la protección judicial, como casa de acogidas, adopción. En algunos países, como por ejemplo en el Islam, está prohibida la adopción, está prohibida el hecho de que yo te adopte y te dé mi apellido, digamos, simplemente te puedo acoger, pero no te puedo dar mi nombre, no te puedo hacer parte de mi familia legalmente, por decirlo de algún modo. Después se trata de la adopción internacional y bueno, como una de las mayores causas de la orfandad es el SIDA, bueno, tratamientos. A mí me llama la atención cuando, no sé qué te parecerá a vos, Jorge, cuando habla de que la mayor causa de la orfandad es el SIDA, porque en general uno a qué lo asocia, a que ha perdido a alguno de sus padres, o muy rara vez porque ha perdido a ambos padres, o por abandono. Muchas veces un huérfano es porque los padres no han podido criarlo, han tenido miedo de criarlo y lo han entregado. Vos sabés que a mí me resulta, no sé si en Catamarca será así, pero por ejemplo, una señora que yo la considero parte de mi familia, que trabajaba con mi abuela, ella me supo contar que a ella la criaron otras personas, digamos que su madre entregó no solamente a ella, sino que los había entregado a sus hermanos también, y se habían creado, por ejemplo, en Rafaela, en Buenos Aires, ella en Santiago, y ella sabía, digamos, de que su madre la había entregado y nunca la había podido perdonar. Ujú. La verdad que me parece muy interesante y es algo que realmente podemos tener diferentes visiones, ¿no? Por ahí vemos a los niños huérfanos, que son los trofeos de las estrellas de Hollywood, ¿no? De Mm, los famosos que van justamente a los lugares donde adoptan niños que vienen de África, de lugares donde da la casualidad, entre comillas, de que son los lugares donde tenemos grandes índices de pobreza, mm, de enfermedades como el SIDA, que recién estaba mencionando, que me parece un dato no menor, mm, y son cuestiones realmente bastante tremendas. Y también se utiliza el término orfandad como algo despectivo, es mm. decir, una persona que se siente huérfana se siente lo peor El que le puede famoso pasar. guacho. Exactamente, es como una idea bastante difícil de transitar y de entender a una persona. Ahora, es muy interesante el tema porque a mí me toca de manera especial, ¿no? Mm, Quizás por ahí, en el sentido amplio de la palabra huérfano, se entiende justamente con la ausencia de los dos progenitores, pero me encantó lo que estaba diciendo Anita recién, que no necesariamente tiene que ser eso, sino puede ser por la ausencia de uno de los dos. mm, Y me impacta mucho la idea por ahí de la ausencia del padre, porque una cosa importante, digamos, es que va a producir, los dos son importantes, papá y mamá, pero la ausencia del padre produce, digamos, una crisis en la identidad de la persona y algo simple y común que lo podemos ver. Generalmente yo recuerdo cuando íbamos a la escuela, uno sabía, estamos hablando de otras épocas, por ujú. supuesto, que uno de los chicos no tenía a su papá y realmente eso generaba un estigma. ¿Por qué? Porque cuando tenía el apellido de la mamá, Ah, si uno agarra claro, su claro. documento, su DNI, uno de los detalles que vas a notar es justamente que tenemos por lo general, en su mayoría, tiene el apellido de su papá Mm, y más que nada los de nuestra generación. Entonces, cuando aparecía alguien que tenía el apellido de su mamá, ya había una situación. Ya en nuestro documento, en algo que es tan importante para acceder a muchas cuestiones cotidianas, hay una marca de eso. Y yo tengo recuerdos patentes de compañeros que se avergonzaban que digan su apellido.
y se avergonzaban que sepan que solamente tenían el apellido de su mamá. Mira. Es decir, esa ausencia de su padre afectaba de una manera impresionante. Entonces yo creo que tiene muchísimo que ver en el sentido de que estamos viviendo en la actualidad realmente una crisis de identidad muy grande en muchas personas, porque quizás no tienen la ausencia literal de su papá o de su mamá o de los dos, pero sí una ausencia, digamos, de una paternidad que pueda abrazarlos, que pueda estar con ellos, que pueda aconsejarlos. Y creo que eso también trae a un problema muy grande, ¿no? Y Bueno. yo haría otra pregunta. Ajá. ¿Se puede tener a los dos progenitores y aún así sentirse huérfano? Bueno, a nosotros nos pasa como abogados que generalmente vamos a mediaciones familiares y, por ejemplo, se debate entre que el padre lo vaya a visitar al chico. Por ejemplo, la madre, me ha pasado en unas mediaciones que Ana no ha estado presente, he ido solo, y que la madre no quería que el padre le pase plata. Quería que el padre vaya y lo vea al hijo. Y que vaya y se quede en la casa y que viva con el hijo. Y algo que mi papá me supo enseñar y que lo aplicamos nosotros, digamos, cuando vamos a asesorar, es que la justicia no crea sentimientos, sino que lo que hace es guiar o acomodar la conducta, digamos. O sea, más o menos te puede decir qué es lo que puedes hacer y no hacer, pero un juez no crea sentimientos. Y eso tiene que ver, digamos, con que aunque los niños tengan vivos a sus padres, tienen esa orfandad de la paternidad o de la maternidad en muchos casos también. Bueno, de hecho me ha pasado también que, bueno, mi situación ha sido peor porque estaba recién recibida o estaba en los prácticos, no me acuerdo, ya a punto de recibirme creo que era, y una de las madres me decía, quiero que el padre se haga cargo. El padre se había fumado, obviamente, se había hecho humo, no estaba mal, y ella lo andaba rastreando al padre porque la madre de la criatura no se quería hacer cargo. O sea, el padre se había ido y la madre, que era la única relación que tenía con su hija, no la quería tener. Ajá. Y son esos casos, obviamente, nosotros mediamos, tratamos de buscar soluciones, pero hay cuestiones que se nos escapan. No podemos decirle a un padre, señor, usted tiene que ver a su hijo porque su hijo... Porque, en realidad es un derecho más que una obligación, digamos. claro, o sea, usted no tiene que ver a su hijo, o sea, le tiene que repetir estas palabras porque es como si fuera que a veces se olvidan o lo pierden, no sé, la verdad es un poco difícil de explicar como un sentimiento que debiera ser natural, a veces no lo es. ¿Qué pasa con estos chicos, Jorge, que se crían sin en la ausencia o en la soledad, digamos, de una figura paterna, una figura materna? Es muy interesante. En base a la experiencia, por el trabajo que tenemos en la iglesia, en Centro Renacer, primero una cosa importante, yo decía que me tocaba muy de cerca esto, porque en mi caso me tocó tener la ausencia de mi papá y eso realmente afectó en varias áreas de mi vida. ¿No? Primeramente en cuanto a mi conducta, a querer, digamos, por ahí intentar llenar vacíos con diferentes cuestiones por ahí que en definitiva perjudicaban mi vida. Pero me tocó también encontrar el apoyo o encontrar, digamos, esa guía en la iglesia, en mi caso personal, ¿no? Por ahí nosotros fuimos una generación de jóvenes que daba la casualidad que muchos, o el papá había fallecido, o no tenía la figura paterna, digamos, presente, o por alguna cuestión, o no habían conocido a su padre. Es decir, la mamá no sabía quién era el papá. Claro, y fuimos una generación de jóvenes en los cuales teníamos, digamos, muchas cosas en común. Por ejemplo, estábamos inclinados totalmente al consumo de estupefacientes, a tomar alcohol, a la violencia, a realmente ser personas que teníamos grandes problemas en la escuela. Tengo un recuerdo patente donde mi pastor me fue a buscar básicamente a la policía, a uno de mis hermanos me metieron preso justamente por los problemas de conducta que teníamos. Y una de las cosas que yo encontré fue justamente la contención ahí, porque encontré esa figura, digamos, paterna, por así decirlo, de mi pastor. Pero previo a eso, y por lo que he visto también el proceso en el trabajo que hemos hecho en Renacer, porque trabajamos muchísimo con jóvenes, es que la mayoría de adolescentes, jóvenes que tienen esa ausencia de papá,
o de mamá, siempre intentan llamar la atención. Ujú. Pero en muchos casos es muy difícil, digamos, que se den cuenta el entorno alrededor que ese es el problema real. ¿Por qué digo eso? Porque muchas personas dicen, no, mi hijo tiene un problema de conducta. Claro. Pero yo en mi casa le enseño lo mejor. Pero nunca se indaga o hay temas que por ahí no se hablan. Entonces creo que es importante por ahí no solamente cerrar a que es un problema de conducta, a que está, porque siempre el problema de conducta, cuando nosotros decimos eso, es como que atribuimos que es porque vienen cosas externas, fuera del contexto familiar. Y no es así. En realidad muchas de las cuestiones tienen que ver con lo que ocurre en nuestra casa. Y la ausencia, justamente, de un papá o de una mamá nos va a afectar de una manera terrible. Y a una cuestión también que quiero aclarar, justamente que ese proceso que me tocó a mí vivir fue tremendo, porque yo comencé como a tener diferentes actitudes que como que quería llamar la atención haciendo cosas que no eran buenas, porque era la única forma en que yo pedía a gritos ayuda. Y muchos jóvenes conocieron esa situación. Y un dato no menor es que también me toca muy de cerca, porque mi hermana mayor, ella por ejemplo no es nuestra hermana de sangre, ella fue adoptada, sin embargo para nosotros es nuestra hermana. Y pasamos un momento muy interesante, porque yo con ella hablé muchísimo, tuvo la contención de una madre, de un papá, hacia mi hermana mayor inclusive, disfrutó más a mi padre que nosotros, pero también surge un momento en tu vida donde querés saber tu origen biológico, por así decirlo, ¿no? Claro. Y es otro tipo de crisis que sucede. Y yo con ella he hablado muchísimo, porque son etapas en la vida en las cuales también necesitas solucionar. Más que nada porque el amor, la contención siempre estuvo presente y eso está marcado en su vida. Pero cuando uno sabe una verdad, algo así tan fuerte, también necesita saber su origen biológico y saber sus raíces, porque también surgen nuevos sentimientos. En el caso yo hablo lo que hablé con ella, lo que hemos compartido, ¿no? Porque de repente enterarte que la familia que vos amás, que vos querés, que te dio una identidad, quizás no es tu origen, digamos, entre comillas, biológico, genera un montón de cuestiones más, ¿no? Y genera una especie de crisis, y también me tocó asesorar como pastor a mi propia hermana, o sea, es una cosa tremenda. Entonces me toca muy de cerca, porque una de las cosas, y yo le pregunté a, bueno, digo, vale, y de la mamá y del papá, ¿quién son los que más? O sea, a los dos los ama y los quiere, pero ella siempre dice que la imagen que más influenció, más impactó su vida fue la figura del papá. Bueno, un dato no menor es que hay más niños que son huérfanos, que viven con su madre, y hay mayor porcentaje de huérfanos sin ninguno de sus padres que los niños que viven con sus padres. O sea que hay más niños que viven con su madre, hay más niños que no tienen ninguno de sus dos padres que niños viviendo con sus padres. No sé si me explico. Sí, se entiende. O sea, la figura paterna es como un básico de, bueno, si uno queda huérfano, lo más probable es que haya perdido el padre. No tiene el padre, lo han abandonado, no, el chico está abandonado, no, entonces vive con la madre o con la abuela, siempre una figura materna la que termina generalmente en los casos haciéndose cargo, digamos, y cumpliendo ambos roles, cuando la figura paterna es generalmente la de protección, la de sustento, la de resguardo. Veía un estudio a una chica que le hacían en Colombia, que hacía 3 años que había fallecido su papá, y ella decía desde que había fallecido su papá, ella se sentía en una burbuja rosa, que ella caminaba y se movía como si estuviera en una burbuja rosa, porque el padre, que era la persona que le había dado contención, afecto, seguridad, que le dedicaba tiempo de calidad hacia ella, ya no estaba. Entonces para ella había sido como un antes y un después. Ella había dejado de existir después de la muerte de su padre y había quedado como anclada en el tiempo. Y eso me lleva a esta pregunta, Jorge, que te quería hacer hace un momento. ¿Cuál ha sido el primer sentimiento que vos has tenido así en tu cuerpo, en tu ser, al tomar conciencia de que tu papá no estaba, de que no iba a estar más? Yo recuerdo que fue un 8 de abril del año 2004 y recuerdo que cuando es el entierro de él, digamos, él fallece el 8, en realidad el día 9 lo entierran, y cuando ocurre esa situación,
me acuerdo que volvemos del cementerio en Salta, y creo que me imagino que en Santiago también debe ser igual. Siempre está la costumbre de los velorios, siempre se hace Sí. como un asado, Sí, comida, es como etcétera. un banquete. Y yo recuerdo, exactamente, que es como, se hace una especie de, no quiero decir celebración, pero que ocurre, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que la primera cosa que sentí física en mi cuerpo fue que yo me acuerdo que comía los sándwiches de mía, que me encantaban, y cuando lo comí era como que no le sentía sabor. Y ustedes saben que pasaron hasta que tuve un encuentro con Dios, yo es como que dejé de sentir el sabor dulce, salado, aunque parezca una locura lo que le estoy diciendo. Era como yo era amargo. una persona gordita. Ajá. Y de ahí en adelante comencé a bajar de peso y empecé a tener muchísimos problemas con mi sistema digestivo. Y empezó a afectar muchísimo a mi conducta. Porque cuando yo me hice esa imagen, el primer recuerdo que yo tenía de mi papá es que un recuerdo que me había quedado en mi corazón era que un día yo lo acompañaba a él al banco y había, me acuerdo, un señor mayor con tu hijo, y mi papá me dice, mira, un día cuando esté así viejo vos me vas a traer al banco, me vas a traer para que cobre, después me vas a llevar. Y cuando él falleció, y cuando yo como que empecé a caer lo que había ocurrido, cuando tomé ese sangre de miga, recordé eso y dije, eso nunca va a ocurrir. Y cuando probé ese sándwich no le sentí el sabor, y irónicamente algo en mi vida empezó a suceder, que empecé a ver la vida realmente sin ningún sentido. Mi padre era un hombre que tenía muchos sueños, nosotros a las 12 en mi casa se comía y a las 5 a calor frío se tomaba el té. Y siempre mi papá tenía la costumbre de sentarnos a todos los hijos y empezar a contarnos sus proyectos, sus sueños. Cuando él falleció, a la edad de 45 años, la verdad que ese sabor a mi vida se fue, y yo empecé a sentir de que los sueños nunca se iban a cumplir. Porque mi padre era un soñador, pero yo me había dado cuenta de que él había muerto y era un soñador que nunca cumplió la mayoría de las cosas que soñaba. Jorge, te pregunto, recién hablabas de una de tus hermanas, y respecto de esto de la identidad, que por ahí está muy ligada, digamos, a la orfandad, y que la persona desde que se reconoce huérfano, empieza en la búsqueda de una identidad o a redescubrirse. Vos a la edad en la edad que tenías, por ejemplo, hay personas que yo he visto en una serie en Netflix que me ha parecido bastante particular, que es Shtisel. Hay un personaje que tiene aproximadamente 60 años y su mamá que tiene casi 90, y la mamá muere. Y bueno, es bastante particular la historia, pero una frase que él dice después de que se produce como la ceremonia y el entierro, él dice, me siento huérfano. Y era un hombre de 60 años. Y la pregunta que te quería hacer es, cuando a uno le pasa eso, cuando le sucede, no necesariamente tiene que ser niño para que sienta como que ha perdido la identidad. O sea, puede ser que sea huérfano a los 30, a los 40 años porque ha perdido a su padre, y en ese momento pierde la identidad y nace como un nuevo camino para redescubrirse. Tal cual, sí. El ejemplo que te daba de mi hermana, por ejemplo, ella cuando se entera de esto, o sea, ella era ya más Rosy, ella era todo, pero de repente eso es como que venga alguien y te diga, mira, esta historia a vos no te pertenece. Y estas son palabras textuales que yo he escuchado, que he hablado con ella. Ella como que de repente empezó a haber una sensación de sentirse ajeno. Por ejemplo, ajeno al amor de mi madre, ajeno al amor que mi padre le dio, ajeno al amor de nosotros como hermanos, ajeno al estar, qué sé yo, visitando a unos primos, a una familia, ajeno a estar en un lugar. O sea, esa era la sensación, el sentimiento que sentía, que dice, algo en mí empezó a decir, no, entonces yo estoy viviendo una vida que no me pertenece. Y realmente es justamente esa, de hecho, porque yo vuelvo a repetir, estoy redundante lo que decía cuando hablamos de orfandad, ¿no? Porque es algo que toca mucho en mi vida,
por mi familia, por situaciones que hemos vivido, y por mi hermana específicamente, porque justamente ella siempre me decía de lo que más le dolía, e inclusive se avergonzaba en algún momento de su vida, era de que ella se sentía justamente huérfana. Uh-huh. Y que esa frase era la que era la dolorosa. Jorge, ¿no? ¿Y qué consejos, yo creo que por ahí esta es la pregunta que queríamos hacerte con Ana, qué consejos o qué recomendaciones vos que has vivido en carne propia esto, porque la verdad es que nosotros no lo hemos tenido en el sentido más profundo, digamos, de la palabra, qué recomendaciones para estas personas que nos están escuchando y que se sienten de alguna manera, se sienten huérfanos porque han pasado por algún tipo de estas circunstancias. ¿Qué recomendaciones o qué consejos les darías para poder superarlo? Bueno, yo creo que un consejo fundamental que le daría es enfocarse en las cuestiones espirituales, ¿no? La Biblia dice que Dios es padre de huérfano y esposo de viuda. Uh-huh. Y nos enseña una relación muy linda y nos habla de una paternidad que es perfecta. Una cosa importante por ahí que nosotros también tenemos que entender es que más allá de nuestra identidad natural, también tenemos una identidad espiritual. Todos somos creación de Dios. Pero el día que uno le abre la puerta de su corazón a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Una nueva identidad surge en nosotros. Quizá diferentes situaciones que me han tocado vivir justamente me llevan a querer, como decíamos recién, a volver a descubrirme. Y creo que es importante y el mejor consejo que puede una persona acatar es buscar a Dios, pero no buscarlo como un Señor, no tan solo como el Todopoderoso, sino como un Padre que te escucha, un Padre que no te abandona, un Padre que está dispuesto a sanar tu vida y tu corazón, y por ende va a sanar justamente ese vacío que en nuestro corazón se encuentra. De hecho, parte de la historia de mi hermana está enfocada en que cuando ella empieza a entender su identidad de hija de Dios, comienza a comprender de que todo lo que le tocó vivir en su vida, en realidad no fue una casualidad, digamos, o un destino fatal. Por el contrario, empezó a notar que Dios la amó tanto, que la cuidó, que la puso en un lugar específico. De hecho, mi hermana fue la encargada de llevar el evangelio a toda mi familia. De repente Dios la utilizó para llevar el mensaje de salvación, y hoy la mayoría de nosotros, todos conocemos de Dios, gracias a que ella algún día conoció. Yo hoy soy pastor gracias a que Dios utilizó su vida. Entonces eso te ayuda, cuando vos entendés tu identidad como hijo de Dios, te ayuda a comprender las cosas que quizá en el momento no las entendés. Y decir, ¿por qué me tocó a mí vivir esta orfandad? ¿Por qué me tocó a mí no conocer a mis hermanos de sangre? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿O por qué tengo a mis padres y no siento que soy parte de una familia? Ella empezó a entender que era parte de una familia mayor, que es la familia de Dios. Empezó a entender que quizás no nos unía un lazo sanguíneo, pero sí nos unía la sangre de Cristo como hermanos, que es un lazo aún mayor. Y creo que estas personas, es decirles simplemente que puedan mirar a Dios como un Padre. ¿Cómo puedo ver a Dios como un Padre siguiendo la historia de Jesús? No, Jesús dijo algo muy interesante en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y la verdad que muchos en esta vida estamos buscando un camino, muchos estamos buscando una verdad que pueda ser nuestra fuente de inspiración cada día que nos levantemos, ¿no? Y muchos queremos tener una vida plena. Y me llama mucho la atención que estas tres palabras van a estar unidas así, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo creo que Jesús es eso para nosotros, pero haciéndonos llegar a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y por ahí hemos ido al psicólogo, que no está mal, por el contrario, hay cuestiones que es muy importante ir para que nos asesoren, para que nos guíen, pero no hemos encontrado realmente algo que nos llene, algo que realmente nos complemente o que verdaderamente nos haga sentir bien. Yo creo que si hemos probado en muchas áreas, es el momento de darle la oportunidad a Dios, ¿no? Y esto lo cuento desde mi experiencia. Yo tuve la ausencia del Padre, pero cuando tuve un encuentro con Dios, con Cristo, realmente pude tener un encuentro con Dios, y esa no lo cuento con dolor, lo cuento sano, y lo veo en mi hermana, donde sus ojos dicen otra cosa, su vida es otra cosa, y uno empieza a entender por ahí cuestiones un poco difíciles o engorrosas. Así es.
Te hago una pregunta, Jorge. Si no hubieras conocido a Sí. Dios, ¿te imaginas cómo sería tu vida hoy? Honestamente, creo que no estaría vivo. ¿Por qué? Creo que es lo fundamental. Y porque seguramente habría sido producto de alguna adicción o de la mala vida que estaba llevando la gente con la que me juntaba, o a lo mejor en el peor de los escenarios quizás hubiera pensado en quitarme la vida. Porque al no tener justamente eso que llenaba mi corazón, me mandaron a psicopedagogo porque era violento en la escuela, pude ver quizás la pobreza que nos tocó vivir, la ausencia de mi papá, quizás la ausencia de mi madre porque tenían que salir a trabajar justamente para traer la comida y un montón de cuestiones. Ser 7 hermanos, vivir en la calle, nos tocó vivir cosas dolorosas que mucha gente la vive y que lamentablemente pasa. Yo creo que si Dios no hubiera estado en mi vida, hoy no existiría este Jorge con 31 años. Por uno motivo no estaría acá. La verdad, Jorge, es un verdadero placer poder compartir este tiempo y te agradecemos mucho por poder disponer y regalarnos, obsequiarnos este breve tiempo que nos has estado enseñando también, porque hemos aprendido mucho. Y bueno, simplemente agradecerte por estos consejos, por contarnos tu experiencia, por abrir tu corazón y por charlar con nosotros también para que más gente pueda conocer qué son las vivencias y estas preguntas que por ahí tratamos de respondernos. Te agradecemos mucho, Jorge, por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, los felicito por lo que están haciendo y sé que va a ser de mucha bendición para muchísimas personas. Los animo a seguir adelante, así que Anita, Emma, un placer hablar con ustedes y bueno, feliz. Somos Emma y Ana y esto ha sido El Miserable de Al lado.